Hola polluelos, vamos a proseguir con los conceptos generales sobre genética. Cuando nosotros veamos, o cuando ustedes lean en el libro o en el apunte el mecanismo, la cascada de activación génica, ustedes van a ver conceptos tales como que, por ejemplo, en los varones, un gen que se llama SRI codifica para un producto, que es el producto SRI, una proteína que puede actuar sobre otros genes modificando su transcripción. Por ejemplo, el gen, el factor de esteroidogénesis o gen FS1 y el gen del HAM, que es el de la hormona antimuleriana. También vamos a ver en la cascada de activación génica del varón y de la mujer que estos genes muchas veces trabajan con factores de transcripción tales como el SOX9 en el caso de los varones, el WNT4 en el caso de las mujeres. Cuando analicemos el mecanismo de compensación de dosis génica o el mecanismo de la impronta genómica, cuando analicemos, por ejemplo, el gen XIST, que es necesario para la formación del corpúsculo de Barr, también vamos a analizar mecanismos tales como que, por ejemplo, este gen puede activarse por desmetilación o inactivarse por metilación, que ambos son procesos o mecanismos epigenéticos. Lo que quiero decirles con esto es que al leer, digamos, la genética aplicada, directamente meterse de lleno en el análisis de la genética aplicada, muchas veces nosotros leemos cosas, conceptos, que por ahí se te escapan sobre lo que es un gen y lo que es el genoma, lo que es el transcripto del gen, o los factores de transcripción, que serían estudiados por el transcriptoma, determinadas proteínas, o sea, lo que es el proteoma, los mecanismos que regulan el gen, que son los mecanismos epigenéticos estudiados por el epigenoma, es decir, distintos conceptos que hacen a la genética, digamos, conceptos generales de la genética clásica y de la genética molecular, especialmente esta última, que es necesario refrescar o al menos conocer para poder entender la genética aplicada. Por ejemplo, la genética del desarrollo sexual. Entonces, para poder completar todo esto que empezamos en la clase anterior sobre los conceptos básicos de la genética, vamos a ver este PowerPoint que les preparé y que es el siguiente. Seguimos con la genética general y molecular. Esta sería la parte de generalidades 2, gentileza del Instituto Tejedor. Bueno, vamos a hablar de conceptos de la genética. Empezamos con conceptos de la genética clásica, general, y luego nos metemos en la genética molecular. Vamos a definir lo que es un gen. Hay una definición clásica del gen, que es la unidad elemental de la herencia, es la región física y funcional que controla una característica hereditaria concreta. La definición molecular de la genética molecular es que dice que el gen es la porción del ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de una molécula de polipéptido o de proteína. Eso dice la genética molecular. El gen es aquella región del ADN concretamente que contribuye al fenotipo de un organismo de manera que depende de su secuencia. Es parte del genotipo, pero contribuye, una vez expresado, al fenotipo. Así, un cambio en la secuencia del gen puede afectar la función de su producto, por ejemplo, la proteína sintetizada, y puede tener consecuencias en el fenotipo. O sea, puede generar un rasgo determinado o puede provocar, por ejemplo, una enfermedad. Las secuencias que codifican para moléculas funcionales de ARN se consideran también genes, aunque esto después no se traduzca en la síntesis de proteínas, ya que su función depende de su secuencia. O sea, la secuencia de un gen del ADN, la secuencia del ADN codifica para un producto funcional. En este caso, un ARN, aunque este ARN, insisto, no se vincule con la traducción de proteínas. Bueno, también es considerado un gen. O sea que la definición de la genética molecular, de que el gen es la porción del ADN que codifica o que tiene la información genética para la síntesis de un polipéptido de una proteína, es incompleta, también para ciertas moléculas de ARN. Entonces el gen podemos definirlo como el conjunto de secuencias de ADN de todo tipo, estructurales y regulatorias necesarias para codificar un producto génico funcional. Un producto del gen, sea un ARN, un polipéptido o una proteína, que tenga alguna función. Eso es un gen. Genética y epigenética. La genética se define como la ciencia que estudia la herencia y su variación. Lo vimos en la clase anterior. O sea, la ciencia que estudia los genes. En cambio, la epigenética es la ciencia que estudia todos los procesos que modifican la expresión de los genes sin alterar su secuencia. Si se altera la secuencia de un gen, eso puede ser una mutación. Hay una alteración del genotipo. Ahora, si el gen está intacto, pero al transcribirse, se puede o no transcribir por factores reguladores, y una vez transcripto, el transcripto del gen puede modificarse de manera diferente, todos estos mecanismos son epigenéticos.
Entonces la genética estudia el gen y la epigenética estudia los mecanismos que regulan el gen. Alelo. ¿Qué es un alelo? También llamado alelomorfo, es cada una de las formas alternativas que puede tener un gen. En los organismos que surgen de la reproducción sexual, cada célula diploide posee 2 alelos de cada gen, para la mayoría de los rasgos. Sin embargo, también existen sistemas de alelos múltiples, que pueden tener hasta 6 alelos por cada gen, como por ejemplo los grupos sanguíneos. Pero, simplificando, olvídate de los alelos múltiples, tomemos 2 formas alélicas, una recibida por el progenitor masculino y otra por el progenitor femenino. Cada uno de los alelos de un gen ocupa el mismo lugar o locus de un cromosoma. Suponete que vos recibís, por ejemplo, el cromosoma 1 de tu mamá y el cromosoma X de tu mamá y el cromosoma X de tu papá, porque vos sos mujer, entonces sos XX. Pero tenés un cromosoma X que te aporta tu papá y un cromosoma X que te aporta tu mamá. Ustedes saben que lo han leído, que en el cromosoma X está, por ejemplo, el gen de la distrofina, que es una proteína esencial para el músculo. Bien, ese gen está localizado en el cromosoma X de origen paterno, en la misma localización que en el cromosoma X de origen materno. Esa localización se llama locus del gen. Homocigosis y heterocigosis. Se denomina homocigota a aquel gen cuyos alelos son del mismo tipo. En la genética clásica se lo representa con 2 letras minúsculas o con 2 letras mayúsculas. Por ejemplo, AA minúscula o AA mayúscula. Se denomina heterocigota, en cambio, a aquel gen cuyos alelos son de distinto tipo. En la genética clásica se lo representa con una letra mayúscula y otra minúscula. A mayúscula, A minúscula, para un carácter. Para otro sería B mayúscula, B minúscula y así. Dominancia y recesividad. La dominancia es la expresión exclusiva de uno de los 2 alelos de un gen en el fenotipo. Se denomina alelo dominante a aquel alelo que siempre se expresa, aún en heterocigosis. En cambio, la recesividad es la condición por la cual, para su expresión en el fenotipo, es necesario que un alelo se encuentre en homocigosis. Así, el alelo recesivo es aquel que se expresa solo en la homocigosis. Finalmente hay una tercera condición, que es la codominancia, que es la expresión en el fenotipo de los 2 alelos, aunque sean distintos, sin que la expresión de uno oculte a la de otro. ¿Estamos? Dominancia, recesividad, codominancia. Genotipo y fenotipo. El genotipo es el conjunto de información genética propia de un organismo, mientras que el fenotipo es el conjunto de caracteres observables del organismo o de sus componentes. El fenotipo surge de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Nosotros decimos, por ejemplo, que los genes, más el ambiente, más el entorno, originan el fenotipo. Por ejemplo, yo tengo genes que determinan la longitud del tallo de una planta, pero para que esa planta alcance, el tallo de esa planta alcance su longitud potencial, ¿sí? Para que la longitud real equivalga a la longitud potencial que podría alcanzar, yo la tengo que regar bien, y esa planta tiene que recibir adecuada luz solar. Entonces, según las diferencias de riego y de luz solar, una planta que tenía a lo mejor la potencialidad de ser así de alta puede ser más baja, porque recibió poca agua, porque recibió poca luz solar. Entonces, por influencia del entorno, el genotipo se modifica y esto determina diferentes fenotipos a partir de un mismo genotipo. Posibles genotipos. En los ejercicios de genética clásica que vieron el año pasado con Guido, se asumen 3 posibles genotipos. El heterocigota, que lo representamos con, por ejemplo, una letra A mayúscula y una minúscula. El homocigota dominante, que lo representamos con 2 letras mayúsculas, 2 A mayúsculas, por ejemplo. Y el homocigota recesivo, que lo representamos con 2 letras minúsculas, por ejemplo, 2 A minúsculas. Bien. Hasta acá sería lo de la genética clásica, definición de gen, de alelo, de heterocigota, de homocigota, de genotipo, de fenotipo, de dominante, de recesivo y de codominante. Esos 9, 10 conceptos de la genética clásica tienen que refrescarlos. Vamos a hablar un poquito de los conceptos de la genética molecular. Vamos a empezar por el dogma central de la biología molecular. ¿Qué nos dice este dogma? Este dogma afirma que el ADN contiene las instrucciones para crear proteínas, las cuales se copian en el ARN. Luego el ARN usa esas instrucciones para crear una proteína. En resumen, el ADN, a partir del ADN, se copia ARN y a partir del ARN se sintetiza una proteína. Ese flujo de información del ADN a la proteína es lo que se conoce o es lo que constituye el dogma central de la biología molecular. ¿Cuáles son los procesos claves desde el punto de vista metabólico del dogma central?
Los procesos claves que fueron descritos por Francis Crick son la transcripción y la traducción. O sea, el ADN se transcribe y genera ARN, el ARN se traduce en la síntesis de proteínas. Las flechas negras. También Francis Crick, en su esquema original, mostró la replicación del ADN como un mecanismo que en el dogma no interviene en el flujo directo de la información, pero sí a la descendencia. Es decir, para que la información del ADN se termine trasladando a la síntesis de una proteína, yo necesito dos cosas, la transcripción y la traducción. Pero para que esa información pueda realizar lo mismo en la descendencia, el ADN se tiene que replicar. Entonces los tres procesos básicos son la replicación o duplicación del ADN, la transcripción y la traducción. Pero para que una célula sintetice proteínas no necesita dividirse. Piensen, por ejemplo, en la neurona. O sea que no es necesario que haga replicación, pero sí tiene que hacer transcripción. Con lo cual, la transcripción y la traducción inevitablemente están relacionadas, mientras que la replicación del ADN no. Bueno, como les decía, en el esquema original de Francis Crick figuran lo que acá está en negro, replicación, transcripción y traducción. Posteriormente se descubrieron otros procesos metabólicos que pueden sufrir los ácidos nucleicos. Por ejemplo, la transcripción inversa, como hacen, por ejemplo, los retrovirus, como el virus del coronavirus, que son virus que están formados por ARN. Entonces, una vez que, digamos, parasitan nuestro genoma, obligan, primero, ese ARN viral se transcribe a ADN, inserta el ADN en el ADN del núcleo y obliga a la célula a fabricar moléculas de ARN viral. Esto lo hace, como el virus del SIDA también, por una enzima que es la transcriptasa inversa, en un mecanismo, en un camino opuesto a la transcripción. Otro proceso descubierto recientemente es que el ARN también se puede replicar, como el ADN. Entonces, en realidad, los 5 procesos del metabolismo de los ácidos nucleicos serían la replicación del ADN, la replicación del ARN, la transcripción inversa y la traducción. Bueno, ¿qué es el genoma? El genoma es el conjunto de genes que posee un organismo y su estudio corresponde a una ciencia llamada genómica, una rama de la genética que es de la genómica. En el ser humano existen 3.000 millones de bases nitrogenadas, las cuales constituyen alrededor de entre 25.000 y 35.000 genes. Estos están ubicados linealmente en cada uno de los 23 cromosomas humanos y se pueden identificar con bandas. Los cromosomas tienen distinto tamaño. Algunos cromosomas como el 1 o el 2 son muy grandes. Otros cromosomas como el 21 o el 22 son chiquititos, o el cromosoma Y. Entonces el número de genes que contiene cada uno es variable. El cromosoma X puede tener más de 1.000 genes. El cromosoma Y tiene una decena de genes importantes. Esto después lo vamos a analizar. Entonces, pero bueno, el conjunto de genes de todos los cromosomas humanos constituye el genoma. Para explorar el genoma, para saber más sobre él, se puede meter acá, en esta página, que es del Natural Human Genome Research Institute, el NIH de los Estados Unidos, donde hay un banco de genes, donde podéis investigar más sobre el genoma humano y también sobre el genoma de otras especies que han sido identificados. Ahora bien, una cosa muy importante en medicina es ver cómo el ADN, cómo los genes pueden variar. Entonces, el varioma es el conjunto de mutaciones que afectan los genes del organismo humano. Existe, así como existe un proyecto genoma humano, hay un proyecto varioma humano, que tiene como objetivo construir una base de datos de todas las variantes genéticas humanas y establecer sus relaciones con los fenotipos correspondientes. Porque por ahí podemos ver muchas cosas, hasta la predisposición. Ahora, hoy casualmente leí que ya se sabía que con esta epidemia del coronavirus, los varones tienen una mayor mortalidad que las mujeres. Y aparentemente esto estaría determinado por unas isoformas de la testosterona que se generarían por diferencias genéticas entre varones y mujeres, entre los varones y las mujeres. Por supuesto son estudios iniciales que tienen que luego ser llevados a revisión, pero bueno, los factores genéticos pueden explicar muchas cosas. Las variaciones en el genoma pueden explicar muchas cosas, desde las enfermedades genéticas, como el daltonismo, la hemofilia, etcétera, hasta la mayor o menor predisposición a una enfermedad viral, una enfermedad infecciosa, como por ejemplo el coronavirus. Estas variaciones se producen por mutación, y la mutación se produce siempre que el ADN la mutación se puede producir siempre que el ADN se replique. Cuando el ADN se replica, puede ser que se coloque una copia correcta, acá identificado con este nucleótido rosa, o que aparezca una copia incorrecta, acá identificada con el nucleótido amarillo. Normalmente hay mecanismos para
regular para evitar esto. O sea, la replicación tiene sus mecanismos de corrección de errores. Si no se puede corregir el error, se frena la división celular. La célula no se puede seguir dividiendo, no pasa de un punto de restricción, R, que hace que de la interfase vos pase a la fase mitótica. Y si esto no es posible, la célula también tiene un mecanismo para inducir su apoptosis. O sea, una célula muta, siempre muta, puede mutar. Hay una tasa de mutación espontánea de 1 por 10 a la menos 6 por locus. Quiere decir que, digamos, en cada locus, 1 por millón es capaz de mutar espontáneamente. Entonces nosotros acumulamos millones, billones de mutaciones, cada organismo humano. Pero muchas de estas mutaciones son neutras porque las mutaciones que por ahí pueden llegar a ser peligrosas, a veces son seleccionadas. Hay mecanismos de corrección de errores. Repito, la célula se divide y eventualmente muta. Primero lo que hacemos es corregir la mutación. Si no podemos, frenamos la división. Si no podemos, matamos la célula, inducimos su apoptosis. Si no podemos, ahí es cuando esa mutación que no pudo ser corregida, en una célula que no muere y que se divide, pasa a las células hijas y puede terminar generando una patología, o también es la base de la evolución. No siempre es negativo. O sea, las mutaciones pueden ser neutras, que no pase nada, pueden ser negativas, que generen la muerte de la célula mutante, que generen cáncer o que generen una enfermedad genética, o pueden ser positivas. Por ejemplo, pueden determinar que un organismo, una célula, un tejido, un organismo se adapte mejor al ambiente y así puede evolucionar. Pero bueno, la mutación es la base de la variabilidad humana. El varioma intenta estudiar estas mutaciones. Si quieren explorar el varioma, también hay una página que es el humanvariomeproject.org, es una organización sin fines de lucro que es de la UNESCO. ¿Estamos? Y también hay una que es, si pones .org.ar, te habla de este mismo proyecto en Argentina. Hay un grupo de genetistas en Argentina que estudia las variaciones en la población argentina. Eso está muy copado, me olvidé de ponérselos acá. humanvariomeproject.org.ar sería. Bueno, transcriptoma. ¿Qué es el...? A ver, volvamos para atrás. Varias láminas para atrás. Yo tengo el dogma central. El ADN por transcripción da ARN, que por traducción da proteínas. El genoma estudia el ADN. El transcriptoma estudia los ARN transcriptos a partir del ADN. Y el proteoma estudia las proteínas sintetizadas a partir de la traducción del ARN, que es producto de la transcripción del ADN. O sea que las tres moléculas del dogma central tienen, digamos, ramas de la genética que las estudian. El genoma, el transcriptoma y el proteoma. Volvamos al transcriptoma. Bien. El transcriptoma es el contenido total de ARN mensajero y sus formas splice alternativas presentes en un momento determinado en una célula o tipo, o tejido, perdón. Es el conjunto de instrucciones para crear todas las proteínas diferentes que se encuentran en un organismo. Eso es el transcriptoma. Su estudio corresponde a la transcriptómica. Mientras que el proteoma es el conjunto de proteínas de cada organismo, de cuyo estudio se ocupa la proteómica. En el caso del humano, el proteoma está constituido por aproximadamente 1 millón de proteínas, lo que significa que el número de proteínas sintetizadas es unas 40 veces mayor que el número de genes codificantes. ¿Cómo? ¿No habíamos dicho antes que un gen se definía como aquel sector del ADN que codifica para una proteína? Esto significa que si hay 25.000 genes o 35.000 genes, que es más o menos el número que tenemos humano, se tendrían que generar 25 a 35.000 proteínas. Sin embargo, ¿por qué hay más proteínas que genes? Esto es por las variaciones de la transcripción. Por el splicing alternativo o procesamiento diferencial del ARN, cuando el ARN heterogéneo nuclear se procesaba en un tipo de ARN mensajero, en otro. También las modificaciones post-traduccionales de las proteínas. O sea que esto se debe al splicing diferencial o alternativo del ARN heterogéneo nuclear, a las modificaciones post-traduccionales de las proteínas y a otros mecanismos de variación. Por eso hay más proteínas que genes. En resumen, decíamos, el genoma es el conjunto de genes de un organismo. El transcriptoma es el conjunto de transcriptos de ARN codificados o sintetizados a partir de este gen. Y el proteoma es el conjunto de proteínas traducidas o sintetizadas por la traducción de los ARN productos de la transcripción de los genes. ¿Estamos? Genoma, transcriptoma, proteoma. Bien.
¿Cuál es el mecanismo básico de la transcripción, de la codificación? Se denomina código genético y este se define como el conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos de una proteína. Ese es el código genético. Este código es común en todos los seres vivos, aunque hay pequeñas variaciones, lo cual demuestra que ha tenido un origen único y es universal, al menos en el contexto de nuestro planeta. El código genético se basa en la secuencia de bases nitrogenadas del ADN. Así, 3 bases forman un triplete y este codifica para un aminoácido. Ese triplete en el ADN se llama codógeno, en el ARN mensajero codón y en el ARN de transferencia anticodón. 3 bases, un triplete, un aminoácido. Muchas bases codifican a un gen y este codifica a una proteína o a un polipéptido. Todas las bases nitrogenadas de la célula constituyen el genoma y este genoma codifica para el proteoma, o sea, todos los genes, todas las proteínas. ¿Cuáles eran las características del código genético? Recordemos, es universal, es colineal, es degenerado y tiene otras, pero vamos a estas 3. Universalidad del código. El código fue inicialmente identificado en una bacteria, un ser procariota, que es la Escherichia coli. Los experimentos realizados hasta la fecha indican que el código genético nuclear es universal, de manera que un determinado triplete o codón lleva información para el mismo aminoácido en distintas especies, no solo en Escherichia coli, sino en seres eucariotas, mono y únido y multicelulares. Ahora, el código genético de las mitocondrias, recuerden que también teníamos un ADN mitocondrial, es la única excepción a la universalidad del código. De manera que en algunos organismos los aminoácidos determinados por el mismo triplete o codón son diferentes en el núcleo de la mitocondria. A ver, probablemente el codón AUG del núcleo codifica para el aminoácido metionina en el citoplasma, mientras que en la mitocondria a lo mejor el mismo codón significa otro aminoácido. Pero esa es la excepción, el ADN mitocondrial. Con linealidad del código. La lectura del código se hace de 3 en 3 bases a partir de un punto de inicio. Y esta lectura se lleva a cabo sin interrupciones o espacios vacíos. Es decir, la lectura es seguida sin comas. Vos no podés detenerte, porque vos tenés lo que se llama el marco de lectura. Si vos comenzás en el nucleótido 1, tenés que leer las 3 bases del 1, luego las 3 bases del 2, luego las 3 bases del 3, hasta que termine la síntesis. Hay señalización, la transcripción. Hay señalización tanto para que inicie como para que termine. Entonces, hasta que no termine, vos tenés que leer todas las bases sin saltearte ninguna. De adicionar o sustraer una sola base, se produciría lo que se llama en genética un corrimiento del marco de lectura, generándose una proteína totalmente diferente. Te lo voy a explicar con una frase, la alteración del marco de lectura. Suponete que yo voy a hacer una frase con 5 palabras de 3 letras. La frase en cuestión es 1 más 1 son 2. Supongamos ahora que yo adiciono una letra a la primera palabra entre la N y la O. Recuerden que las palabras tienen que ser de 3 letras, con lo cual acá me quedó una en lugar de 1, pero la O pasó acá. Como tiene que tener 3 letras, la O más la M más la A pone OMA. La S pasa acá, me queda Zoom. La O pasa acá, me queda oso. Y la N pasa acá, me queda N de O. Y la S queda acá solita. Mirá cómo queda la frase. De decir 1 más 1 son 2, agregando una sola letra y haciendo el corrimiento del marco de lectura, me queda una O más un oso. Totalmente sin sentido. Ahora imagínate que 1 es un aminoácido, más es otro, 1, bueno, es el mismo aminoácido que acá, son 2, o sea, son todos aminoácidos, 5 aminoácidos distintos que tienen que estar en ese orden. Bien, no cambió, yo puse una sola letra, corrí todo el marco de lectura y no cambio un aminoácido en la proteína, los cambio todos. Esa proteína va a ser no funcional. Es una mutación grave probablemente. ¿Qué pasa si en lugar de agregar una base, saco otra? Proceso que se llama delesión o sustracción. Por ejemplo, le saco la A acá. Y le saco la O acá. Entonces, ¿qué pasa? Esta M pasa a este triplete. Acá tengo as, esta U pasa a este triplete. Acá me queda no, esta S pasa a este triplete. Acá me queda on, esta D pasa a este triplete y me queda os solo al final. La pérdida de una base nitrogenada, ¿qué produce? Una frase completamente diferente. Asu, nos, os. Nada que ver. No tiene sentido. Nuevamente la proteína sintetizada es completamente diferente. Quiere decir que la adición de una base o la sustracción de una base
produce un error muy grave en la síntesis, que tiene que ser corregido porque esa proteína sintetizada no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa si agrego y saco? Si se produce una adición y una sustracción simultánea. Por ejemplo, que acá agrego una A, pero la saco, o sea, le agrego una A acá, pero saco esta A. En ese caso, fíjate, el primer codón cambió de 1 por 1. El segundo cambió de más a OMS, pero después se estabilizó. 1 son 2. O sea que en este caso cambiaron 2 aminoácidos de la proteína. Cuando hay una adición y una sustracción simultáneas, a veces se corrige el marco y la proteína sintetizada tiene 1 o 2 aminoácidos distintos y ya no hay tanto problema. Pues es una proteína que funcione bien. Suponete que una enzima y esos aminoácidos diferentes no son del sitio activo. Capaz que esa enzima puede funcionar igualmente. Esa enzima mutada funciona de igual manera que la no mutada. Finalmente, ¿qué pasa si se adicionan 3 juntas entre uno y otro triplete? Lo mismo, se corre el marco de lectura, pero es menos grave, porque vos tenés 1, sigue, después agregamos un triplete, esta proteína va a tener un aminoácido de más, pero después sigue igual, más 1 son 2. En este caso, la adición de 3 bases produciría un efecto menos perjudicial que la adición de una o que la adición de 2. Bueno, entonces es por eso que el código genético tiene que ser colineal. Se tiene que leer base a base, de un punto de inicio, sin saltearse ninguna, para que no se produzca un corrimiento del marco de lectura. Tercer característica del código, su degeneración. Si cada grupo de 3 bases nitrogenadas determina un aminoácido, teniendo en cuenta que existen 4 bases nitrogenadas diferentes, adenina, guanina, timina y citosina, el número de tripletes distintos que se pueden obtener es de 4 elevado a la 3, 64. Chicos, yo tengo un alfabeto de 4 letras, adenina, guanina, timina y citosina. Con 4 letras, si yo quiero formar palabras diferentes de 3 letras, el número de palabras diferentes es 64. No puede ser menos, no puede ser más. Esto es matemático, se calcula por la fórmula 4 elevado a la 3. Quiere decir que 4 bases distintas en grupos de 3 me da 64 tripletes diferentes, de los cuales 61 tienen sentido y codifican para cada uno de los 20 aminoácidos que se necesitan para fabricar una proteína, y hay 3 sin sentido, que son los mudos finales, los codones stop, que sirven para indicar el final de la proteína. Esto lo vimos el año pasado. Por consiguiente, existe un total de 64 tripletes diferentes, cifra más que suficiente para codificar a los 20 aminoácidos distintos. Entonces, como existen 64 tripletes distintos para 20 aminoácidos diferentes, un mismo aminoácido puede venir codificado por más de un codón. A este tipo de código se lo llama degenerado. Ejemplo. Acá tienen el código. El código tiene una primera letra, una segunda letra y una tercera letra. Por ejemplo, esta es la U, primera letra, que puede venir con una segunda letra que es la U, UU, y con una tercera letra que puede ser uracilo, citosina, adenina, guanina. También la U puede venir con la C, y como segundo codón, como segundo base nitrogenada, y cambiar la tercera. Puede venir con la A y cambiar la tercera, puede venir con la G y cambiar la tercera. Entonces, la posibilidad de combinación son 64. No hay más ni menos que 64. Fíjense, hay un codón que es la UG, que corresponde a metionina y que es el inicial. Las proteínas empezaban con esto. Siempre yo metía una metionina, después la podía sacar con modificación post-traduccional, pero inicialmente empiezan con la adición de metionina. Y terminan cuando al ribosoma llegaba uno de estos, que son los codones alto o codones stop, o codones de terminación o mudos, que son UAA, UAG, UGA. Bien, ahora, para el resto, yo tengo más de un codón para un mismo aminoácido. Por ejemplo, fíjense, la fenilalanina tiene 2. UUU, UUC corresponde a la fenilalanina. La leucina tiene 5. UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG corresponde a leucina. La serina tiene 4 y así. Fíjense que muchas veces, para un mismo aminoácido, el que cambia es el tercer codón. La tercera base. O sea, la primera y la segunda suelen ser iguales, cambia la tercera. En otros, como la leucina, cambia, por ejemplo, cambia prácticamente todo. La primera, la segunda y la tercera. Perdón, cambia la tercera y cambia la primera. Se mantiene igual la segunda. Pero bueno, lo habitual es que cambie siempre la tercera. Por ejemplo, histidina, CAU y CAC. La glutamina, CAA y CAG. La arginina, CGU, CGC, CGA, CGG.
Otra forma de expresar esto gráficamente es esta, que está muy buena. Estos serían los codones centrales, esto sería, digamos, el primer codón, este sería el segundo codón, y este sería el tercer codón. Entonces la G más U más cualquiera de estas cuatro me da valina. La G más C más cualquiera de estas cuatro me da lanina. La G más A más estas dos me da el ácido aspartico. La G más estas cuatro, la G más A más estas dos me da ácido glutámico. La G más estas cuatro me da glicina. Aquí tiene otra forma gráfica de expresar el código. Además está que les diga imposible memorizarlo. ¿Entienden? Es para que vean estas tablas como son. Yo memorizaría, para saber más, el primer codón AUG, que corresponde a metionina, y los últimos. UAA, UAG, UGA. Esos cuatro sí. Después lo demás no es necesario. Bien. Finalmente, estoy hablando mucho del genotipo. ¿Cómo pasa el genotipo al fenotipo? El grado en que los genes terminan expresándose físicamente depende fundamentalmente de los factores ambientales. Tales factores constituyen el ambioma, y pueden ser externos, los alimentos, la luz solar, etc., o internos, la actividad metabólica, los gérmenes de la microbiota, de la flora intestinal, etc. El ambioma, entonces, del latín ambiens ambientis, es el conjunto de elementos no genéticos, cambiantes, que rodean al individuo y que junto con el genoma determinan el desarrollo de un ser humano o la aparición de una enfermedad. Este concepto de ambioma fue introducido por Mora y Sanguinetti en el 2004. El ambioma influye sobre el epigenoma, el microbioma, el metaboloma y el genoma, y eso determina dicho desarrollo. ¿Qué es el epigenoma? Ya lo habíamos hablado. El estudio de los mecanismos epigenéticos que se proponen como moduladores del desarrollo. Estos mecanismos incluyen la metilación de histonas y del ARN mensajero que modifican la transcripción de los genes, de las proteínas y de las enzimas, la compactación o regulación de la estructura de la cromatina, que se transforma en heterocromatina o en eucromatina, las modificaciones químicas de los nucleósidos, por ejemplo, la metilación del ADN, la actuación de los microARN, los ARN pequeños nucleares y solubles citoplásmicos, la traslación de proteínas y enzimas, que se las identifica para que se trasladen intracelularmente o para que sean proteínas de consumo interno o para que sean proteínas de exportación. Todo esto constituye mecanismos epigenéticos. Regulan la expresión de los genes, sin modificar el gen. El metaboloma es el conjunto completo de las pequeñas moléculas denominadas metabolitos, tales como intermediarios metabólicos, hormonas y otras moléculas de señalización y metabolitos secundarios que se pueden encontrar en una muestra biológica tal como un organismo. El conjunto de moléculas, algunas relacionadas con los ácidos nucleicos y otras que no, se constituyen el metaboloma. De acuerdo a la concentración de algunos de estos metabolitos, los genes podrán expresarse más o menos, porque los genes tienen factores reguladores. Algunos son nucleares, otros son citoplásmicos y otros son extracelulares y actúan sobre los genes. De acuerdo a la concentración de estos metabolitos que constituyen el metaboloma, los genes se podrán expresar más o menos del genotipo al fenotipo. El microbioma, ¿qué es? Se denomina microbiota al conjunto de bacterias, virus, hongos y otros animales unicelulares que viven en el cuerpo, formando parte de la flora bucal, de la flora intestinal, ahora después vamos a ver en la UP2 la flora vaginal, etc. El microbioma es el nombre que se le da a todos los genes dentro de estas células microbianas. Muchas veces el ambioma modifica la expresión. Por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. De acuerdo a la dieta que vos comas, las bacterias intestinales pueden variar. La flora intestinal puede variar. Si la flora intestinal puede variar los metabolitos sintetizados por esta flora intestinal, y si cambian los metabolitos sintetizados por esta flora intestinal, puede cambiar la expresión de los genes de las células eucariotas. O sea, el ambioma modifica a la flora, al microbioma, que a su vez modifica al metaboloma, a los metabolitos sintetizados, que a su vez modifica el genoma. Entonces está todo relacionado, es muy complejo, y vos fíjate que variando la alimentación de un individuo podés determinar la expresión mayor de diferentes genes. O sea, expresión diferencial de diferentes genes por mecanismos epigenéticos. En resumen, el ambioma actúa sobre los mecanismos epigenéticos. Estos mecanismos epigenéticos, el epigenoma, el metaboloma, el microbioma, operan sobre el genoma. Determinados genes se expresan y otros no. Los genes que se expresan constituyen un transcriptoma. Los ARN que se expresan por transcripción a partir de estos genes
constituyen el proteoma, o sea, determinan la síntesis de ciertas proteínas, y estas proteínas, al determinar un fenotipo X, pueden modificar el ambioma, porque el ambiente modifica al ser, que a su vez modifica el ambiente. Porque supongamos que gracias a una buena alimentación, vos generás, activás genes que te producen una mayor musculatura. Te desarrollás bien, fuerte, y con esa mayor fortaleza como organismo modificas tu ambiente. Cazás mejor, producís mayores recursos alimentarios o de cualquier otro tipo, o sea, modificás el ambiente, y esta modificación del ambiente termina modificándote vos mismo. Por ejemplo, generás recursos para potabilizar el agua, y entonces si después ingerís agua potable, los genes se van a expresar mejor, y eso te va a dar mayor fortaleza para seguir operando sobre el ambioma. Entonces es una especie de círculo, es mucho más complejo que esa relación lineal que veíamos el año pasado, donde genotipo más ambiente, fenotipo. En realidad, el ambiente modifica el genotipo, que a su vez modifica el ambiente, y todo se hace a partir de complejos mecanismos que incluyen el epigenoma, el microbioma, el metaboloma, el transcriptoma, el proteoma. No es solo genoma y ambioma, no es solo genotipo y fenotipo. Bueno, polluelos. La bibliografía es la misma que para el otro. Saqué algunas cosas de Solari, del Jorde, del Clag, del Peirce, ¿sí? Y ahora sí, creo que estamos con los conceptos generales. Lo único general que me falta agregarles un poquito, pero se los voy a dar ya en la clase en que les explique los cromosomas sexuales, es un poquito del cariotipo, de cómo se identifican los genes, de cómo se localizan los genes y cómo se los nombra. Nada más. Después vamos a meter la cascada de activación génica, en el mecanismo de impronta genómica, en la compensación de dosis génica y en el análisis de los cromosomas sexuales X e Y, y con eso terminamos genética, que se concentra en la UP1, pero que es para mí uno de los temas más interesantes de la materia, porque además no se ve mucho en la carrera. No va a haber casi nada de genética en trabajo y tiempo libre, no va a haber casi nada, no, nada en trabajo y tiempo libre y nada en el SER. Recién vas a retomar genética en injuria en tercer año, también en una UP, cuando analicemos las enfermedades genéticas, la genética médica. Y es un tema que es muy importante en medicina, y es uno de los temas que yo siempre lo llamo una de las puntas de lanza de la medicina, porque es uno de los temas de mayor expansión en los últimos años, y que seguramente va a tener una expansión aceleradísima en los años venideros. Entonces está bueno que todos aprendamos un poquito de esto. Nos vemos en la próxima clase, polluelos, y cuiden su genoma. Cuídense del ambioma.